Amén. Tome su asiento, hermano, por favor. ¿Cómo está? Dios le bendice. ¿Ya está listo? Como que no lo escucho. Fíjese que el Señor tiene algo muy especial para nosotros en este día. Pero, ¿qué cree? El Señor no nos va a forzar. Solo es si usted quiere tomarlo, hermano. Prepare su corazón. Porque el Señor, el Espíritu Santo de Dios, está paseándose en medio de nosotros y está derramando, dice la Biblia, que hasta donde nosotros queremos, que Él da su Espíritu y sin medida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey, hermano. Gloria al Señor. Amén. Amén. Le voy a pedir, por favor, fíjese que el tiempo es corto. Vamos a irnos un poquito ágil porque es mucho lo que hay que decir, pero es muy sustancioso. Vamos a abrir la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, por favor. Del versículo 10 al 13. Repito, Efesios del 6, del 10 al 13, por favor. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Bueno, le damos lectura y dice, se titula Toda la armadura de Dios. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Amén. Fíjese que esta palabra es una de las palabras, si no es que la principal, que nos detalla y saca una radiografía de lo que son los ejércitos celestiales, lo que está en contra de los hijos de Dios. Y cuando en el versículo 13 dice que por tanto tomemos toda la armadura del Señor para que podamos resistir el día malo. Va a venir un día malo, dice la Biblia, hermano. Y dice que necesitamos esa armadura para poder resistirlo. Y acabado todo eso, ¿qué ha acabado? Todo, hermano. ¿Quién sabe cómo se venga el ataque? Pero lo que es seguro, nos está diciendo la Biblia, es que vienen ataques. Es que hay días que se consideran malos y nos dice contra quién es. No es que nosotros vayamos contra ellos. Ellos vienen contra nosotros, hermano. Y dice el Señor que necesitamos estar bien armados, tomando la armadura para que podamos resistir en el día malo. Pero lo más interesante es que puede haber muchas personas que a través de pensamientos, a través de autoayuda, autosuperación, pueden resistir una temporada fuerte, un embiste de problemas que pareciera que los derriban, aún sin conocer a Dios. Pero lo que nos diferencia es esta parte del versículo 13. Dice: por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, después de los ataques, después de esa guerra, hermano, no batalla, guerra, podáis estar firme. Cuando nosotros pudiéramos pensar una ilustración, quizás se nos vendría a la mente una persona bien plantada, hermano. Quizás un soldado con su arma al lado. Y cuando vemos esta analogía, hay muchas cosas que decir, hermano. La primera que a mí se me ocurriría es: ¿y por qué tanta violencia contra mí? No sé si usted lo haya pensado. Mire, principados, potestades, huestes de maldad, no son aficionados, no son amateur. Las fuerzas de las tinieblas vienen contra nuestra vida. Y lo que pudiéramos decirle nosotros es: pues, ¿qué hice? ¿Y por qué me odiarían tanto? No sé si usted lo ha pensado. Personas cuando se convierten al Señor Yeshua decían, algunas personas,
Y cuando no conocía a Dios, todo de maravilla. Llegué a conocerlo y mire, los problemas se me juntaron. ¿Quién podría estar interesado en atacarnos, hermano? Si nosotros ni idea teníamos de su existencia. Y ellos vienen con toda la armadura, con todas las armas, vienen. Y déjeme decirle esto: el diablo no conoce la misericordia, hermano. El diablo viene en serio. Cuando yo leí esta parte, a mí me llamó mucho la atención y dije, ¿por qué tanto odio? Si yo ni me he metido con ellos. Acompáñame por favor unos capítulos antes, Efesios 1. Efesios 1, del versículo 3 al versículo 5, dice algo muy interesante. Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Señor. El Señor nos bendice allá en los lugares celestiales, hermano. Continúa y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo, hermano? Antes de la fundación del mundo. Estudiosos cuentan, hermano, que el planeta Tierra tiene aproximadamente una edad de 4.500 millones de años. No se preocupen, no trate de dimensionarlo, no nos alcanza la mente, hermano. Es como si metiéramos una alberca en un océano. De esas dimensiones abismales estamos hablando. Pero antes de esos 4.500 millones de años, dice la Biblia que el Señor nos había escogido, hermano. Y continúa diciendo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. Mire, todavía no estábamos ni en planes. El Señor ya nos tenía en su mente. Y no nos tenía para ver qué salía. Ya tenía un plan y nos llamó a ser santos antes de la fundación del mundo. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio del Señor Yeshua, según el puro afecto de su voluntad. El Señor nos ve antes de la fundación del mundo, hermano, y planea que hoy, ¿qué fecha es hoy, hermano? 11 de febrero del 2024, usted y yo estemos reunidos aquí. Dile al que está a tu lado, por favor, qué bueno que ya llegaste. Desde antes de la fundación del mundo, hermano. Dígale al del otro lado también, qué bueno que ya llegó, hermano. Nos hacía falta, dígale. Estamos viendo que el Señor nos escogió aun cuando nosotros estábamos por allá en lugares celestiales. Si la cantidad de años nos saca de nuestra dimensión, 4.500 millones de años, esos 4.500 millones de años no son nada, hermano, comparados con la eternidad. Allá en la eternidad, en el Olam de Dios, que significa eternidad, hermano, ahí estábamos nosotros. Desde allá el Señor nos puso en un disparadero para que en este año estemos aquí nosotros, hermano. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey, hermano. Amén. Amén. Gloria al Señor. Su plan se sigue cumpliendo en este día, hermano. Y continuamos Efesios de 1 del 6 al 10, le doy lectura. Dice que para alabanza, que nos escogió Él, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Déjeme describirlo. El apóstol Pablo empieza a perderse en palabras, hermano, tratando de identificar o de dar la profundidad. No alcanzan las palabras para decir. Dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para alabanza de su gracia.
para que toda ente espiritual que lo mirara, hermano, dijera al Señor: Señor, qué bárbaro. Desde allá es tu plan y se viene cumpliendo. Mire, paso a paso, paso a paso. Cuando nosotros somos el objeto de esa bendición, hermano, como que nos empezamos a dar, dijeran los jóvenes, un tinte, porque alguien nos odia, ¿verdad? Nosotros no habíamos movido un dedo y ya habíamos sido escogidos por parte del Señor Yeshua. Viene a cumplimiento su palabra. Hoy, ¿qué fecha? 11 de febrero del 2024. Viene a cumplimiento su palabra, hermano. Y Él determinó que estuviéramos aquí con un propósito. Déjeme continuar. El tiempo es corto. Dice que tenemos redención por la sangre del Cordero Santo, por el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Yo le preguntaría al apóstol Pablo: ¿qué dijiste? No te entendí. El apóstol Pablo está tratando de explicar con palabras lo que hay en la eternidad, lo que se mueve en el mundo. Así como Efesios 6 nos habla de esas potestades, de esas huestes espirituales y demás, el apóstol Pablo en este capítulo nos está hablando de la misericordia de Dios. Que hay muchas entidades espirituales que nada más de ver lo que hizo con nosotros merece toda la gloria, hermano. Y de repente, cuando nosotros nacimos, abrimos nuestros ojos como cualquier bebé. La familia nos cargó, empezamos a crecer, pero lo que ignorábamos es que ya hay un plan para nosotros, hermano. Era lo que ignorábamos. El Señor se fue revelando a cada uno de nosotros, algunas veces de una forma. Mire, caminábamos, nos dábamos tumbos cuando no queríamos entender, ¿verdad? Pero el Señor tuvo misericordia y siguió el Señor operando en nuestra vida hasta que usted y yo estamos aquí. Dele otro fuerte aplauso al Rey, hermano. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, continuamos y dice ahí mismo en ese capítulo 1, versículo 15 al 19. Mire, no quiero atiborrarlo, pero así como lo explica el apóstol Pablo, hermano, se tiene que leer varias veces para poderle entender, medio entender, porque él habla con una profundidad tremenda. Pero ahí los que salimos ganando fuimos nosotros, el pueblo del Señor, porque todas estas bendiciones vienen sobre nuestra vida, hermano. Mire, sin haber movido un dedo. No sé qué sentirían los ángeles, hermano, cuando dice Salmos 8 que nos hizo poco menos que los ángeles haciendo sus actividades, obedeciendo al Señor, y nosotros lo único que hicimos fue abrir nuestros ojos cuando nacimos, hermano. Por ahí nos empezaron a hablar del Señor. Habíamos unos que éramos bien duros, pero bien duros, hermano, pero el Señor nos alcanzó. Hablar de la misericordia del Señor, hermano, mire, nos da para bastantes predicaciones. Trataré de no desviarme, no le prometo mucho. Amén. Y es que Efesios 2 del 4 al 7, no lo busque, se lo leo. Dice: pero el Señor, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Señor Yeshua. Por gracia sois salvos. Nos está remarcando, usted y yo no hicimos nada, hermano. Muertos en delitos y pecados, y el Señor nos levantó. Teníamos que ir a bailar a Chalma, quizás hacer una ofrenda. Dile al que está a tu lado: nada, hermano. Dígaselo, hermano. Dígale: nada. Fue la pura misericordia del Señor, hermano.
fue la pura misericordia del Señor, y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos dio vida juntamente con el Señor, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, mire, al ladito del Señor Yeshua, al ladito del Señor Yeshua. Cuando hablamos de lugares celestes o celestiales, hermano, estamos hablando por los lugares donde está, asómbrese, nada que no hayamos visto en la secundaria o en la primaria, ¿verdad? ¿Cuáles son los lugares celestiales? Donde están los planetas, Júpiter, Plutón, Neptuno, por ahí anda. Pero también hay un tercer cielo. Los lugares celestiales, por ahí se andan peleando las huestes, los principados, las potestades, y nosotros estamos en el tercer cielo, hermano, al ladito del Señor Yeshua. Dice, dile al que está a tu lado, ¿qué hiciste para eso? Nada, hermano, nada, para gloria de su nombre. Y todos los que veían en esos lugares celestiales, todos, dice la Biblia, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, tienen que doblar su rodilla, pero ellos mismos decían, Señor, te luciste con la raza humana. ¿Cuántos ángeles, hermano, no se habrán quedado con ganas de un poquito de las bendiciones que el Señor nos dio? ¿Cuántas creaciones, las que haya, intraterrestres, extraterrestres, las que haya, hermano, no se habrán quedado con ganas de ser hechos a la imagen del Señor? Y sobre todo con las promesas, hermano. El apóstol Pablo decía, Romanos 8, ¿quién nos podrá separar del amor del Señor? Nadie, hermano. Él había traído un plan, y cuando Él lo lleva a ejecución, le da forma. A ver, voltea a ver ahora al que está al otro lado y dígale, eres parte de ese plan. Dígale, hermano, eres parte de ese plan, hermano. Somos parte de ese plan, hermano. Fíjese que la herencia recibida, de la cual nos habla el apóstol Pablo, y dice que nos hizo aceptos, y dijo que nos dio herencias, que nos hizo rico, Señor, en toda la misericordia de Dios, en las herencias del Señor. Dígame una cosa, hermano, sé que estamos en un servicio. ¿Cómo podremos cobrar las herencias espirituales? No son materiales, por supuesto, aunque se pueden reflejar en lo material. Pero ¿cómo podríamos reclamar una herencia espiritual? ¿Cómo se le ocurre? Haciendo la voluntad del Padre, sí. Creyéndola. Hay algo un poquito más fuerte. Cuando estamos en aprietos, hermano, cuando estamos en pruebas, echamos mano de la vida eterna, de las herencias que el Señor nos dio, de las promesas que el Señor te dio, lo que normalmente podemos llamar milagros. Esas son las herencias del Señor. Y casualmente muchas de ellas se llevan, hermano, cuando vamos caminando día a día en victoria. Otras de ellas se llevan cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos por una necesidad. Señor, y tu palabra dice, ¿qué le ha dicho el Señor a usted? Amén. Y vamos a ver, hermano, que el Espíritu Santo va a hablar de acuerdo a la necesidad. El Espíritu Santo va a hablar y se va a manifestar de acuerdo a la necesidad. Porque venimos, hermanos, con una herencia ya integrada, hermano. Venimos con una marca de bendecidos, de herederos del reino.
Y esto es independiente a que lo entendamos, a que lo aceptemos. Mire, quien lo hizo fue el Señor. ¿Cómo debatir la palabra del Señor, hermano? Y si te dice la palabra que eres bendecido, ay, dile al que está a tu lado, eres bendecido, hermano. Que no te roben esa promesa. Somos bendecidos, hermano. Somos bendecidos. Amén. Vamos a continuar, hermano, por favor. No se nos vaya a venir el tiempo encima. Fíjese que cuando suceden las cosas es precisamente cuando esas promesas empiezan a fluir. Difícilmente cuando no hay necesidad, cuando no hay retos, no hay obstáculos, ni cómo orar, hermano, ¿verdad? Pero cuando vienen los desafíos, hermano, el Espíritu Santo nos dice, recuerda que tienes una promesa. Es que, Señor, la enfermedad que me dijeron, es que el juicio legal, es que mis hijos, es que la casa, es que lo que sea, hermano, tienes y tengo promesas de parte del Señor. Y esas promesas no están sujetas a otra cosa, hermano. Recuerde, no hicimos nada y ya veníamos con bendición. Nada, hermano. Cuando el Señor levanta a su pueblo, cuando lo libera en Egipto, sale su pueblo marchando, todo a como podían, hermano. Unos por allá, otros por acá. Y van marchando, y van marchando, y van marchando. Y de repente le sale el pueblo de Amalek. Usted conoce la historia, ¿verdad? Se la recuerda, ¿verdad? Y le dice Moisés, déjame pasar por tu tierra para no rodear. Déjame pasar. Y Amalek le dice, no. Y dice Moisés, está bien, voy a ir por otro lado. Mire, Moisés no le echó bronca. Amalek se levanta contra el pueblo de los hebreos. Nuevamente, no echamos bronca como pueblo cristiano, hermano. Los problemas vienen y quieren asfixiar y quieren, ¿cómo le gustaría? Arrodillar, aplastar, desanimar. Moisés no empezó el problema. Y de repente se empiezan a enfrentar. Usted conoce la historia, hermano. Moisés le dice a su segundo de mando, Josué, prepárate, hombres valientes, que vayan y que enfrenten a Amalek. Cuenta la Biblia que cuando Moisés levantaba sus manos, los israelitas prevalecían. Tiene un poco de fondo esto, pero en otra ocasión lo veremos. El que levantaba las manos, hermano, y modificaba la situación de la guerra, habla de cobertura, habla de obediencia a los mandamientos del Señor. Pero dice la Biblia algo bien curioso, hermano. Esto lo podemos encontrar, no lo busque, Éxodo 17, capítulo 17, versículo 13, y dice, y Josué terminó por deshacer a Amalek y a todo su pueblo. Lo deshizo, hermano. Lo curioso es que cuando 500 años después viene el rey Saúl, y Amalek, el que estaba destruido, se volvió a levantar. ¿De dónde? Estaba exterminado, pero se vuelve a levantar Amalek.
Un pueblo que tenía bastante problema con el pueblo israelita. Mire, Dios tuvo que girar la orden y le dijo: extermíname a Amalek. Señor, esta orden no la has dado con los filisteos, es más, ni con los satánicos los has dado. Y el Señor dice: extermíname a Amalek. Los estudiosos cuentan que Amalek, hermanos, tienen la característica de estorbar, de obstaculizar. Una cosa es el pueblo, pero también hay un espíritu de Amalek. Funcionan a la par. Funcionan a la par. Y ese espíritu de Amalek no tiene ningún acuerdo con el Señor. El Señor dice: extermínenlo. ¿Qué tanto habrá hecho para que el Señor diga: extermínenlo? ¿Sabes qué hizo? Deuteronomio 25 del 17 al 19. Déjame buscarlo. Cuenta exactamente cuando iban precisamente en este evento, en esta guerra, hermano. Y quiero leértelo tal cual. Si tú lo tienes, dime amén, por favor. Deuteronomio 25. Del 17 al 19. Le está dando las leyes el Señor a Moisés y queda decretado, mire, decreto presidencial. Versículo 17 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los que débiles. No se metieron con los fuertes, hermano. Se metieron con los débiles, con los enfermos, con los niños de pecho. Hermano, eso era muy normal en la guerra, en los tiempos de la barbarie. Sí. Pero no era tan normal que lo hicieran con el pueblo de Dios, hermano. Quien peleaba aquí era el Señor. Le tocaron a la niña de los ojos del Señor. ¿Sí sabe quién es la niña de los ojos del Señor? Voltee con el que está al lado, dile: a tus órdenes. Dígale, hermano, dígale: a tus órdenes, dígale. Esa es la niña de los ojos del Señor. Se metieron con ellos, hermano. Y mire, Dios giró la orden de exterminarlos. Y dice: por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y dice: no lo olvides. Amalek es el que obstruye que el pueblo de Dios avance, hermano. Le obstruyó al pueblo de Egipto. Mire, venía saliendo de la esclavitud y Amalek le cierra el paso. ¿Para qué cree que le cerró el paso? Para que se regresara a la esclavitud. El pueblo de Amalek fue destruido, hermano, pero quedó el espíritu de Amalek. El espíritu de Amalek es lo que trae desánimo. El espíritu de Amalek es lo que nos hace pensar y nos dice: ay, mejor no. Mejor hago como que hago. El espíritu de Amalek es el que de alguna forma, hermano, nos empieza a tratar de borrar las promesas que Dios tiene para nosotros. Y el efecto que tiene es que nos empieza a anestesiar. Ya el ejército no es físico, hermano. Ya la estrategia es muchísimo más inteligente. Es muy sutil.
Y esa anestesia, hermano, empieza a funcionar. ¿Se acuerda cuando estábamos en nuestro primer amor? ¿Sí se acuerda? Ay, le vi una sonrisa, hermano. Sí lo recordó, ¿verdad? Y ese espíritu de Amalek es el que viene contra nuestras vidas y nos dice, detente, ¿para qué ir tanto a la iglesia? ¿Para qué hacer tanto? El Señor Yeshua, hermano, cuando quisieron convencerlo de no ir a la cruz, así le fue a Pedro, ¿verdad? Señor, no hagas esto, por favor. ¿Y qué le dijo el Señor Yeshua? Quítate de delante de mí, Satanás. No, Señor, soy Pedro. Los espíritus empiezan a accionar de una forma tan sutil que no nos damos cuenta, hermano. Pero déjeme comentarle que cuando se meten con la escogida, la novia del Señor Yeshua, el Señor responde. Sentados a su diestra, hermano, en el Espíritu. Ahí estamos. Ahí estamos. Y entonces, a ver, Señor, si estoy sentado a la diestra, ¿para qué me enviaste a planeta Tierra? No sé si me explico, hermano. Dile al que está a tu lado, te envió con una misión. Una misión, hermano. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba pensando en nosotros. ¿Quién irá? Dice el Señor. ¿Quién irá? Y nos envía a nosotros. Dice la Biblia, Salmo 137, que como flechas, hermano, fueron disparadas las flechas, iban derecho al blanco. Ya estábamos en el aire, hermano. Ya estamos en el aire. Ya fuimos disparados. ¿Qué podrá ser que no demos en el blanco? ¿Qué se imagina? Y dicen las huestes espirituales, los gobernadores, ¿y si le soplo y lo desvío? Y si voy metiendo poco a poco la duda, el cansancio, el temor, lo que sea. Y si logro de alguna forma hacer que olvide cuál es su blanco. Vemos que la guerra, hermano, no sé si te has dado cuenta, pero alguien nos quiere desviar. Y nuevamente, nosotros no empezamos la guerra, hermano. Nosotros, mire, limpios, pero vienen contra ti. Vienen contra ti. Ese espíritu de Amalek viene y te dice, no vas a pasar. Uf. Y el problema es que va en serio. El problema es que va en serio, hermanos. Avanzamos. Fíjese que el Señor trata a la niña de sus ojos con mucha ternura. Con muchísima ternura, hermano. Dice el pastor César Neftalí. ¿Cuántos lo conocen, hermanos? Amén. Dice el pastor César Neftalí, no me explico cómo en los satánicos tienen que estar firmes. ¿Lo he escuchado? Por días. Y si viene debilidad, ¡zum! Y él dice, no me explico cómo la iglesia cristiana le piden tantito. Pero el que se meta con la iglesia cristiana, mire, el Señor no lo pasa por alto. Y dice que nos ha dado pastores, maestros, evangelistas, mire, toda una serie de ministros para levantar a la iglesia, a la niña de sus ojos. Que no se metan con la iglesia, dice el Señor. No, ¿qué dice? ¿Se acuerda? No toquéis
a mis ungidos. El Señor es Dios celoso, hermano. Y cuando alguien se mete con su iglesia, se está arriesgando a que Dios le responda, hermano. Se está arriesgando a lo que Dios dictaminó contra Amalec. Cuando alguien se mete contra su iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos un trato preferencial, hermano. Un trato VIP. Nuestras promesas, miren, no vienen desde que nosotros nacimos, vienen desde antes de la fundación del mundo. Del que no miente, del que no cambia, del que habló y se va a cumplir, hermano. Ese mismo fue el que nos prometió. Ese mismo es el que responde cuando nosotros nos ponemos de rodillas y empezamos a hacer una oración. Dice la Biblia que su oído está listo para escuchar, hermano. Amén. ¿No lo estoy durmiendo? Bueno, avanzamos, hermanos. Y es que fíjese, hermano, que cuando la flecha es disparada, cuando nosotros vamos al blanco, difícilmente, imagínese, quien nos va escoltando son los escuadrones del Dios vivo. Le estoy hablando espiritualmente. Así como Efesios está hablando de principados, potestades, gobernadores, también le estoy hablando yo en lo espiritual, hermano. Las flechas son disparadas y van escoltadas por ángeles, por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se podrá desviar una flecha con esa protección, hermano? Porque se desvía, le digo. Y es que en la guerra todo se vale. Por eso es que necesitamos nosotros estar apercibidos, hermano. Viene algo que es el desánimo, una de las armas favoritas del maligno, una de las armas que le ha dado resultado como no tenemos idea a través de la historia. El desánimo, hermano. Y es que cuando entramos en desánimo, ¿cómo volvernos a activar? Pareciera que fuera una línea descendiendo, una espiral, hermano, que necesitamos algo que nos levante. Quizás una prueba. Ya te habló el Señor y pues decimos después, Señor. ¿No será que necesitemos una prueba para reactivarnos, hermano? Ante esta situación nunca lo vamos a saber hasta que estemos delante del Señor. Cuando de repente vienen pruebas, circunstancias y no nos explicamos por qué. Pero ¿no será que nuestro corazón se está enfriando? ¿No será que estamos dejando en segundo lugar aquel que nos prometió, hermano? No se enoje conmigo. Todos pasamos por esas tentaciones. Mire, pastores pasan por esas situaciones, por pruebas, por situaciones. Es una guerra, hermano. Es una guerra. Amén. Y entonces la Biblia nos habla bien clarito, hermano, pero bien claro. Y nos dice primera de Pedro, no la busque, 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quién, ¿qué? A quién devorar, hermano. Su estrategia es aplicar anestesia espiritual para que no podamos percibir el daño que estamos causando. Déjeme decirle, viendo los programas de Discovery Channel, de National Geographic, etcétera, esta palabra es muy importante porque todo fuera como que el diablo estuviera buscando matarnos. Pero ese es en segundo término. Lo que el diablo está pretendiendo, hermano, es devorar. Podría decir, es lo mismo, hermano. No. Devorarlo, a usted no, a los que están afuera. No matarlo de un balazo, que fuera rápido, no. Él está buscando devorarlo vivo,
causarle el mayor dolor con sus hijos, con una enfermedad, falta de economía, problemas legales, matrimoniales, hermano, familiares. Él lo que está buscando es devorarlo, no matarlo. Después, por él encantado, pero lo primero es devorarlo. No podemos nosotros ignorar las maquinaciones del maligno, hermano. Nosotros necesitamos levantarnos en perseverar. ¿Sabe por qué? Porque no estamos solos, hermano. El Señor Yeshua decía: mira, oro, le pido al Señor que me salve. 12 legiones de ángeles vienen. No estamos solos tampoco nosotros. Y si en la radiografía que nos dice el apóstol Pablo hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, dígale al que está a su lado: de este lado también hay poder. Dígale, hermano, también hay poder. Déle un aplauso al Rey, hermano. Amén. ¿No será, hermano, que el diablo quiere detenernos porque sabe, conoce algo que nosotros no sabemos? No sé si me estoy explicando. Mire, Gedeón. Ay, hermano, tenía que sacar a Gedeón, ¿verdad? Venían a saquear su pueblo, hermano, y él corría a esconderse. Usted se sabe la historia, ¿verdad? Y viene un ángel, el ángel del Señor, y le dice: ve con esta tu fuerza. ¿Con cuál, Señor? ¿Con cuál fuerza? Con esta tu fuerza vas a liberar a ese pueblo, a tu pueblo. Mire, le temblaban las piernitas. Ah, sí, Señor. Diga al que está a tu lado: sí. Pero díselo con convicción: sí. Porque había promesas del Señor, hermano. Y ese Gedeón, híjole, ese Gedeón, tremendo, hermano. Tremendo ese es Gedeón. Señor de todos, déjeme parafraseárselo, el que más la tiene difícil soy yo. ¿Por qué? Porque su papá era sacerdote de un ídolo. Mire, su papá se lo podía coscorronear sin problema. Y el Señor le dice: dile al que está a tu lado: no, ve tú. Dígale: ve tú. El Señor lo envía, hermano. Y ese Gedeón, hermano, era todo un reto para él, digo, para cualquiera de nosotros. Y de repente Gedeón le dice: bueno, Señor, si tú te me apareciste, que un vellón, ¿sabe lo que es un vellón? Es como una especie de piel. Dice: Señor, que ahora que me vaya a acostar, que llueva toda la noche y que el vellón esté seco. Y al día siguiente, hermano, todo mojado alrededor del vellón y el vellón seco. Dice: ah, sí, va en serio. Señor, no te vayas a enojar. Lo podías hacer al revés. Y va al revés, hermano. La siguiente noche, todo seco y el vellón mojado. Señor, ahora podrías... Dile al que está a tu lado: deja de jugar. Dígaselo, hermano. Deja de jugar. Porque somos flechas, hermano, que vamos hacia un blanco. Ya fuimos disparados. En los tiempos de Gedeón se valía lo del vellón, hermano. Podía haber muchos nervios, muchos incertidumbre, dudas. Pero ahorita ya tenemos al Espíritu Santo. Ahorita ya el Espíritu Santo es el que nos dice: izquierda, derecha, salta, agáchate, lo que sea. Es el Espíritu Santo el que nos va dirigiendo. Gedeón lo sabía y sabe qué había dentro
de ese Gedeón, de ese hombre asustadizo? Sí lo sabe, ¿verdad? Un libertador. Una persona que pudo entender las famosas herencias espirituales de las cuales le hablaba hace un ratito. Esas que no se manifiestan si no es cuando estamos en desafíos, hermano. Y Gedeón pudo experimentarlo. Y le dice, Jueces 6, del capítulo 6 y 7 se narra esa historia. Gedeón, ¿ya te convenciste? Ya, Señor. Ahí está el ejército, avanza. Y sale Gedeón, se lo estoy parafraseando, hermano, pasando revista. Mire, la mitad, hermano, le temblaban las patitas. Y Gedeón dice, todos los que tengan miedo, regrésense. ¿Sabe cuántos se regresaron? 22,000 soldados y se quedaron 10,000. 2/3 partes, hermano, se regresaron. Y dice Gedeón, ya habiendo conocido al Señor, así como usted y yo lo hemos conocido en pruebas, hermano. Asimismo, esa convicción empieza a crecer dentro de Gedeón y le dice, no importa, se regresaron 22,000 con 10,000. Y el Señor, ¿qué cree que le dice? Son muchos. Señor, los filisteos están como langostas, ¿eh? No sé si te fijaste, mira, están cubriendo toda la tierra. Híjole, dígale ahora al que está al otro lado, son muchos. No vaya a ser que ganen, porque van a ganar, y se adjudiquen la victoria y no le den gloria al Señor. Wow. ¿Sí ha escuchado que no es con fuerza ni con ejército, sino con el Santo Espíritu del Señor, hermano? Dele un fuerte aplauso al Rey, hermano. Amén. Hermano, gloria al Señor. No me va a alcanzar el tiempo, hermano, déjeme avanzar. Déjeme avanzar, hermano. Y él dice, son muchos, con 300. Con 300. Y desbarató Gedeón. ¿Sabe por qué? Porque él entendió que había un llamado sobre su vida. Días atrás estaba el hombre asustadizo. Ni Gedeón sabía lo que había dentro de él. Paradójicamente, quien disparó fue un ataque, hermano. Quien disparó la identidad de Gedeón para que él se diera cuenta fue un ataque del maligno. Quizá como nos ha pasado, o quizá como estamos pasando alguna situación, pero no importa lo que venga, hermano. Dios prometió una cosa. Dios prometió una cosa. Dios habló de usted y de mí allá en la eternidad. Y Él dijo, para el 11 de febrero del 2024 tienen que estar ahí, reunidos. Amén. Cuando nosotros vemos y decimos, Señor, es que lo que tú me has enviado es muy, muy complicado. Nos dice, fíjese que en 1 de Corintios capítulo 7 habla del matrimonio. Y habla el apóstol Pablo cuando habla de un matrimonio disparejo, cuando uno es creyente y el otro no. Y el apóstol Pablo dice, mira, si el que no es creyente consiente vivir con el creyente, ya la hiciste. Señor, es que no sabes, fíjate que hace esto y esto y esto. Dile al que está a tu lado, por favor, aguanta. Dígale, hermano, dígale, aguanta.
Hay una promesa que se está gestando. Mire, el engranaje ya fue activado, hermano. Hay un engranaje en el reino de los cielos. Y dice el apóstol Pablo, si Él consiente vivir contigo, tu mejor versión se lo estoy traduciendo. ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quieres, quizás harás salvo a tu marido? O viceversa. ¿Qué sabes tú, marido, si por aguantar hagas salva a tu mujer? Y es que las promesas de Dios hay alguien que se levanta contra ellas, hermano. Esos principados, esas potestades. Mire, no hay otra más que perseverar. No hay otra más que estar ahí en las buenas y en las malas. Termina el versículo, no quiero dejarlo volando. Termina el versículo diciendo, pero si se va, sepárate. Señor, a ver, explícame, ¿hasta dónde tengo que aguantar? Hasta que haya paz, porque a paz nos llamó Dios. Si la relación ya es tormentosa, no la vaya a agarrar. Si la persona abandona, si el que se baja del barco es el no creyente, dice, no la vayas a buscar, ya, porque tú tienes un llamado, hermano. Tú tienes una herencia. O tu hermano o hermana, quien sea creyente. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Ay, hermano, esta cita sí le voy a pedir que me acompañe. 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Del 29 al 31. Y el tiempo nos avanza. Tenemos 10 minutos. ¿Quién me puede decir por ahí cuánto? 20 minutos, ok. Gracias, hermanos. ¿7 minutos? Ok. Primera de Corintios 7, del 29 al 31. ¿Ya lo tiene? Déjeme contarle antes un testimonio. Siéntese bien en su silla, por favor. Un pastor de una iglesia, hace años, lo llamaron a ungir a otro pastor que se había enfermado. Y cuando este pastor va a ungir al consiervo, al otro pastor, lo ve en su cama, lo ve inmóvil en el hospital, hermano, y empieza a orar por él. Señor, levántalo, sánalo. Pero sobre todo él cuenta que el pastor enfermo le llamó mucho la atención porque le decía: pastor, ore por mí, porque hay mucho que hacer. Saliendo voy a tener una campaña evangelística. Mire, saliendo ya hice mis planes, voy a hacer esto y voy a ir a predicar acá y aquí. Pero no se podía mover, hermano. El pastor que fue a ungirlo se compungió. Y al momento de que dice que empieza a orar, el Espíritu Santo le dice: úngelo, porque Él ya viene conmigo. Situación tremenda, hermano. Lo peor de todo es que es real. El pastor agarra aceite y le dice: hermano, el Señor me dice que ya vas a estar en su presencia. ¿Me permites ungirte? El hermano, el pastor enfermo, empieza a desesperarse. No, hermano, hay mucho que hacer por la obra.
Saliendo de aquí, mire hermano, me voy a evangelizar al metro. Y el Espíritu Santo le dice al otro pastor, dile, ¿por qué no lo hizo cuando era tiempo? Dice el pastor que lo estaba ungiendo que él estuvo en una situación complicada, que él quería consolarlo, pero que el Señor había hablado y le tuvo que decir, hermano. Dice el Señor que ¿por qué no lo hiciste cuando aún era tiempo? Se imagina lo que sucedió, ¿verdad? Empezó a llorar, pero Dios había hablado. Dios había hablado, hermano. Primera de Corintios 7 del 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Si nosotros pensamos que nos van a esperar toda la eternidad, hermano, discúlpeme, no es así. El tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Ahorita se lo explico. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. ¿Me permite parafraseárselo? El tiempo es corto, hermano. Que nada te distraiga del propósito que Dios te envió. Ni tu esposa, y no digo que te separes, no, hermano, no haga eso. Vislumbre, por favor, que ustedes y yo somos una flecha. Ya fuimos disparados. ¿Nos pueden desviar? Sí, hermano. Tenga mucho cuidado. Pero hermano, es que los problemas, las necesidades, las circunstancias, ¿sabes? Venimos equipados con promesas de Dios, hermano. Y muchas promesas no las vas a poder comprobar si no pasas por necesidad. Y muchas promesas no vas a poder experimentar si no pasamos por necesidad. Cuando estableces el reino de Dios en esa situación, hermano, aún tratándose de vida o muerte, aún tratándose de eso, hermano, ojalá todo fuera como quizá una falta del trabajo, y no lo minimizo, hermano, yo sé lo que es. Ojalá todo fuera como una necesidad económica. Pero tantos problemas, mire, ese espíritu de Amalek, como Dalata, cómo obstaculiza, hermano. Y va a querer, hermano, hacer que el pueblo de Dios siga dando vueltas. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que se muera. Y que no se cumpla el propósito de Dios. Cuando nosotros entendemos este principio, hermano, y nosotros podríamos decir, Señor, es que ya no aguanto. No sé si a usted le ha pasado, a mí en alguna ocasión me ha pasado. Señor, es que no entiendo. Si tan solo pudiéramos meditar que la generación que nos ha tocado vivir, vinieron otras antes que nosotros, hermano, y seguirán otras después de nosotros. Si pudiéramos meditar que somos parte, hermano, de una cadena de generaciones unidas al Señor Yeshua. Si pudiéramos nosotros comprender, hermano, que somos como el eslabón, cadenas
sujetadas y las promesas de Dios, tú también vas a poder experimentar. No importa lo que haya dicho el doctor o lo que haya dicho el psicólogo de sobre tu hijo, tu matrimonio, no importa las situaciones. ¿Sabes? Termino con esto. Nos tenemos que parar firmes en las promesas de Dios. Es una batalla contra principados, potestades. Hermano, necesitamos perseverar. Necesitamos decirle: y tú escúchame, Satanás. El Señor ha dicho y declarado esto de mí, y yo lo tomo y lo creo. ¿Le gustaría hacerlo? Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos que nos has traído a una vida, Señor, que de antemano nos diste la victoria. Nos llamaste, Padre, por nombre, dice tu palabra. En un tiempo, en una generación, Señor, hay necesidad de ti, Padre. Nosotros somos los primeros. Si tú no estuvieras con nosotros, no podríamos sobrevivir, Señor. Pero tú estás con nosotros, Señor, y prometiste estar hasta el fin del mundo con nosotros. Señor, presentamos delante de ti este puñado de hombres, mujeres creyentes en ti, y la iglesia representados en cada uno de nosotros, nuestras familias. Y pedimos, Señor, lo que está escrito, que tu mano no se acortará, que en tu mano hay bendición, hay salvación, Señor, que en tus promesas, todas las promesas, Señor, en el Señor Yeshua son en el sí y en el amén. Te damos gracias, y sigue hablando a nuestro corazón ahí en lo oculto, donde necesitamos, Padre, ahí en lo secreto, Señor, donde necesitamos un encuentro contigo. Si nos enfriamos, Señor, levántanos, danos fuerza, Padre, porque no queremos perder nuestro primer amor. Tú nos conoces, Señor. A ti te damos gracias, toda la gloria y toda la honra, en el nombre del Señor Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Gloria al Señor, hermanos. Que Dios les bendiga.